¿Pueden ver la pantalla? Bueno, Sí. sí, sí, leasing vemos. Bien. Avísenme porfi si es que alguien dice en el grupo de que está en espera o algo, dale. Em, Bueno, Vamos a empezar. La unidad 5, nosotros ahí tenemos formas especiales de financiamiento. Ustedes ya vieron, digamos, que nosotros en esta materia tenemos las decisiones de inversión, decisiones de financiamiento y decisiones de distribución de utilidades. En esta parte nos vamos a centrar en la parte de decisión de financiamiento. Y una de las formas especiales sería el leasing. Este es un concepto que ya vimos en la contabilidad, pero bueno, eh, el leasing ya sabemos que es un contrato y bueno, acá nos dice el leasing, bueno, en inglés va en español, significa arrendamiento, y dice el leasing es una modalidad de arrendamiento cuya principal característica es que el arrendatario tiene una opción de compra sobre el bien arrendado. Es decir, la principal característica del leasing es que es como un alquiler, si bien nosotros arrendamiento lo usamos más para alquiler de campo o cosas así en la contabilidad, pero bueno, en esta materia lo tomamos como, ¿sí? Bueno, en esta materia lo tomamos como un alquiler que puede ser de cualquier cosa, puede ser de cosas muebles o inmuebles. Bueno, dice que la principal característica de este contrato es que el arrendatario, que es quien va a alquilar ese bien, tiene la opción de compra una vez que termina el contrato. Después dice, consiste en la cesión de uso de un bien mueble o inmueble por parte de una empresa o un cliente, em, el cual paga una serie de cuotas periódicas pactadas al inicio del contrato. Bueno, este contrato, también el otro beneficio es que, por ejemplo, si una empresa quiere comprar un bien para poder desarrollar su actividad, va a poder hacer un contrato de leasing y poder pagarlos en cuotas. Por ejemplo, este es en el caso de las empresas pequeñas que no tienen la plata suficiente, entonces pueden pagarlo en cuotas diferentes. Esto de cuotas también se le dice canon. También, chicas, si es que tienen alguna duda, me frenan, no hay problema. Bueno, al finalizar el contrato, el cliente puede optar por renovar el contrato, por comprar el bien utilizado o por no ejercer la opción de compra. Bueno, esto es lo que decíamos que, o sea, cuando termina el contrato, el cliente va a tener esas tres opciones, que puede ser renovar el contrato, es decir, seguir alquilando el bien, o por comprar el bien utilizado o por no comprarlo, porque no es que es una obligación la compra al final del contrato, es una opción. Bueno, las partes del contrato de leasing, tenemos a una empresa de leasing, que es la empresa que va a prestar el bien. Esta empresa se lo pide a un dador, acá en este caso dice proveedor, bien objeto leasing. Este caso sería el dador, que es quien le va a dar el bien a la empresa. Bueno, esta empresa da la cesión del objeto en leasing al cliente, quien va a ser el arrendatario. En este caso la empresa sería el arrendador. Bueno, el cliente va a ser el arrendatario y le va a pagar unas cuotas. Ahí está. Y le va a pagar unas cuotas a la empresa de leasing, ¿no? Al arrendador. Bueno, este cliente, que sería el arrendatario, va a tener que pagar seguros o mantener el objeto en leasing por su cuenta. Eso va a depender de lo que diga en el contrato. Eh,
¿Se va entendiendo? Sí, sí, por mi parte sí. Bien. Bueno, las principales características de este contrato, bueno, como dijimos, son las cuotas. Las cuotas, principalmente son fijas y constantes, pero hay casos en los que en el contrato se estipula que estas cuotas pueden ser variables, crecientes o decrecientes. Es decir, acá sería el caso de que en el contrato diga, por ejemplo, si con esta máquina vos producís más y obtenés más ventas, entonces en ese caso las cuotas van a ir aumentando o decreciendo. Entonces sería un caso así. Después, otra característica principal es la garantía. La garantía acá sería para el arrendador. Dice que es el propio bien objeto de leasing el que actúa como garantía del contrato. Esto quiere decir de que, por ejemplo, si el arrendatario no puede pagarle al arrendador las cuotas, el arrendador va a tener como garantía su propio bien, es decir, se lo va a quitar y va a tener su garantía, o sea, no corre ningún riesgo. Pero bueno, también en los contratos se suelen requerir otro tipo de garantías, como serían los fiadores. Em, También otra característica es la formalización. Em, bueno, como cualquier contrato, tiene que ser por escrito em, y tiene que ser intervenida por un notario, es decir, por un escribano. Em, Después, propiedad del bien. La propiedad del bien siempre va a ser del arrendador, solamente que éste le transmite el uso, el uso y goce de ese bien. No es que él le transmite la propiedad. Una vez que si este arrendatario quiere comprar ese bien, ahí sí va a poder, ahí sí pasa, digamos, la propiedad al arrendatario. Después de gestión, porque la gestión y el mantenimiento del bien va a correr a cargo del arrendatario. Es lo que decíamos, de que el arrendatario es el que se hace cargo una vez que obtiene el uso y el goce de ese bien, de mantenerlo, de cómo lo va a utilizar y de, bueno, de también si es que lo entrega al final del contrato, entregarlo en las condiciones en las que lo recibió, ¿no? Después tenemos el registro contable. El arrendatario registra un activo como inmaterial, sería en este caso en el activo intangible, o pues, no, el arrendatario registra un activo. Sí, sería así. Y un pasivo financiero en su balance por importe igual a la cantidad total actualizada debida al arrendador. Y el pasivo financiero va a ser, bueno, eh, por las cuotas que todavía le debe al arrendador. Pero no es que es parte, o sea, no es que es su propiedad el bien. Eso tiene que quedar claro, digamos. ¿Se entendió eso? Bueno, sigo. ¿Qué tipos de leasing existen y qué diferencias presentan? Bueno, tenemos el leasing operativo y el financiero. El leasing operativo es el realizado directamente por las empresas fabricantes, distribuidoras o importadoras. En cambio, el leasing financiero es aquel en el que sí o sí vamos a tener como intermediario al banco. Es decir, em, en esta sociedad adquiere un bien con objeto de arrendarlo al cliente con opción de compra. O sea, también es un leasing, pero la diferencia es que en el leasing financiero va a intervenir el banco, porque bueno, acá dice un intermediario financiero, a eso hace referencia.
Em, y dice, en el contrato de arrendamiento financiero debe aparecer recogido el importe de la cuota de arrendamiento, diferenciando la parte que corresponda a la recuperación del coste del bien por la entidad de leasing y la carga de intereses exigidas por esta. Acá, bueno, acá tenemos las diferencias entre estas dos modalidades de leasing. Em, en el leasing operativo, la modalidad del contrato es de 1 a 3 años. En cambio, en el financiero, la duración, digamos, es mayor a ese plazo. Después, en el financiero, es irrevocable durante el plazo pactado. Es decir, de que, por ejemplo, si el arrendatario no quiere seguir con ese alquiler, no va a poder terminar el contrato porque tiene que cumplir los años que se estipuló en en el contrato. Va a tener que seguir pagándole las cuotas. En cambio, en el operativo puede existir la posibilidad de que sí se pueda rescindir el contrato de forma anticipada, pero obviamente como en todo contrato, si decide cancelar el contrato antes de que se cumpla el plazo, va a tener que pagar un porcentaje equivalente a las cuotas que le faltaron pagar. Después tenemos que los gastos de reparación y mantenimiento em, corren a cargo del arrendador en el caso del leasing operativo. En cambio, en el caso del leasing financiero, corren a cargo del arrendatario. Es decir, en el caso del leasing operativo, los gastos de reparación y mantenimiento los va a pagar el dueño del bien, el arrendador. Bien, tenemos, dependiendo de la naturaleza del bien que se va a arrendar en este contrato, tenemos el leasing mobiliario y el inmobiliario. El leasing mobiliario es el leasing que se establece sobre bienes de equipo. En este caso pueden ser maquinarias, rodados. En cambio, en el leasing inmobiliario, el objeto va a ser el local o puede ser un inmueble. Entre estas dos últimas modalidades de leasing, las diferencias son que en el inmobiliario el plazo mínimo establecido por la ley es de 10 años. Y siendo dos, en cambio para el mobiliario serían 2 años el mínimo. Em, Después, en cuanto al valor residual utilizado, en el caso del leasing inmobiliario se utiliza el 15%. Em, bueno, esto en realidad nosotros, bueno, ya vimos cuando amortizamos los inmuebles en la contabilidad, pero no siempre es 15%, ¿no? Va a depender del inmueble que tengamos. Después dice, mientras que en el caso del leasing inmobiliario se utiliza el valor de una cuota. Es decir, que el valor residual del bien mueble sí o sí va a tener que quedar el valor de una cuota que se pacta en el contrato. Bueno, entonces las ventajas que presenta el leasing, nosotros vemos este contrato porque obviamente tiene ventajas a la hora de que, no sé, tengamos un cliente que nos diga que quiere invertir, pero no tiene, por ejemplo, no tiene una maquinaria, le podemos ofrecer esta opción. Eh, bueno, el arrendatario puede utilizar elementos de producción sin verse obligado a efectuar su compra. Consiguientemente, puede hacer uso de un bien sin tener que efectuar un importante desembolso inicial ni tener que recurrir al endeudamiento. Esto es como una forma, o sea, esa es la gran ventaja
que el arrendatario va a poder usar ese bien como si fuera de él, sin tener que pagar por ese bien así todo completo, por el precio que sale, sino que va a tener la opción de poder ir pagando en cuotas eh, y encima al final del contrato va a poder eh, tener la opción de quedarse con la propiedad del bien. Em, y eso de quedarse con la propiedad del bien va a tener mucho que ver de cuánto es en el contrato, se va a estipular cuánto es el precio de compra. Si es barato, que generalmente en el leasing financiero, la cuota es mínima, obviamente le va a convenir quedarse con la propiedad del bien. Después, la otra ventaja es que va a tener la libre elección del bien por el arrendatario, es decir, que el arrendatario va a poder elegir qué bien va a arrendar, este, o sea, cuál es el que se adapta más a las características de su negocio, de su actividad, eh, cuál es el que le va a convenir. También otra ventaja es que se evita al cliente el pago del IVA de la compraventa, que corre a cargo de la entidad del leasing. Bueno, esta es una ventaja muy importante porque en impuesto vemos lo que sería el IVA. Cuando uno hace una compra, tenéis que pagar el IVA, que es el 21%. O sea, imagínense, si vos compras un bien y pagas todo ese bien, vas a tener que pagar el 21% de eso. En cambio, si lo arrendás, vas a tener que pagar, pero en porcentaje a las cuotas que vas pagando. Es como que acá es como que acá se va estirando el pago del IVA mediante las cuotas. Después, otra ventaja en impuestos es que las cuotas abonadas, en concepto de leasing, se consideran un gasto deducible, y bueno, tienen límites. Nosotros en impuesto, cuando le hacemos la liquidación de impuesto al arrendatario, vamos a tener que deducir gastos. Estos gastos van a hacer que la ganancia se reduzca. Entonces, si la ganancia se reduce, el contribuyente va a pagar menos impuestos. Entonces, el concepto de leasing se considera como un gasto deducible y tiene un límite. Bueno, los gastos bueno, vienen con el contrato de leasing, tenemos los intereses ordinarios, que esto van a estar estipulados también en el contrato, que pueden ser fijos o variables, va a depender de las situaciones externas. Después también tenemos los intereses de demora, en el caso de que el arrendatario pague las cuotas que no pague las cuotas en el tiempo que tiene que pagarlas, entonces va a tener intereses de mora. Después, la comisión de apertura y comisión de estudio, comisiones de modificación en condiciones y garantías. Bueno, esas comisiones tienen más que ver con el contrato, son, por ejemplo, la comisión de apertura es el gasto que va a tener que hacer, no sé, al escribano para que le realice el contrato y todo eso. Los sellos, a eso se refiere. Eh, bueno, honorarios también a la notaría. Después, ¿qué tratamiento fiscal tiene el leasing? Em, bueno, esto es lo que decíamos. Otra ventaja que tenía el leasing, que era que las cuotas del leasing son un gasto deducible en el impuesto a la ganancia.
y existe un límite anual para el importe de la deducción correspondiente. Creo que el límite es 5% de la ganancia, no sé bien, pero creo que es algo así. Em, bueno, el tratamiento fiscal de las partidas que conforman la cuota del leasing, tenemos los intereses. Estos intereses son deducibles también. Eh, la recuperación del costo del bien también es un gasto deducible. Eh, bueno, esto es más que nada de impuesto. Y el IVA también es deducible. El- o sea, esa es la gran ventaja, que si vos haces el contrato de leasing, tenés las deducciones del impuesto a las ganancias y de IVA. Entonces, tenemos que ver qué nos conviene, si hacer un contrato de leasing o sacar un préstamo para comprar un bien. Acá, bueno, dice, si estás decidido a quedarte el coche o lo que sea en propiedad, puedes comprarlo em, o pedir financiación en lugar del alquiler con opción a compra. Cada opción tiene sus puntos a favor y sus puntos en contra. La gran diferencia entre un préstamo y un leasing. eh, Chicos, la reunión se va a terminar en 10 minutos. Eh, Voy a volver a mandar este link. Así que, bueno, ya saben, cuando termine, vuelven a ingresar. Bueno, la gran diferencia entre un préstamo y un leasing está en la fiscalidad y en la posibilidad final de no quedarte con el bien cuando firmas el contrato de arrendamiento financiero con opción a compra. Em, bueno, la diferencia es que cuando vos pedís un préstamo y te compras un bien, em, ese bien ya te lo compraste, ya es tuyo. En cambio, en el arrendamiento, en el leasing, tenemos la opción de quedarnos o no con ese bien. Es decir, el arrendatario, si ve que no es un bien que le conviene tener en su propiedad, o que ya no lo necesita, o que ya quedó desactualizado, porque pasa a veces de que si compramos algo, después sale algo mejor y se va desactualizando y se va volviendo obsoleto. Esa también es una ventaja de que podemos no quedarnos con ese bien. Y bueno, también en el leasing tenemos una financiación del 100%, eh, y, o sea, podemos ir usándolo mientras pagamos esas cuotas. En cambio, en un préstamo, usar algo mientras pagamos el préstamo no es posible. Bueno, el leasing está considerado como un recurso ideal de financiación para una empresa. Permite la financiación de una amplia gama de activos, eh, y también esto lo que decíamos, que no aumenta la carga financiera de la empresa. Eh, es decir, digamos que también le va a convenir porque en la empresa no va a tener muchos pasivos, y eso va a poder hacer que la empresa obtenga otros tipos de créditos para otro tipo de cosas. Y acá dice, bueno, se debe valorar esta opción para adquirir vehículos, maquinarias, inmuebles u otros bienes que necesita la empresa para su actividad. Esto es puede ser de forma temporal o de forma definitiva, y al final utilizando la opción de compra o no. El leasing es un contrato de arrendamiento. Bueno, esto es lo que ya decíamos, que el procedimiento consiste en formalizar el contrato con una entidad financiera, y que es la encargada de adquirir el activo, siguiendo las instrucciones que se le hayan dado. Y después le va a ceder a la empresa
su uso en un alquiler. Este contrato de leasing, el objeto principal es financiar la actividad empresarial. Em, es decir, o sea, ese es el principal objetivo del contrato de leasing, que es que los empresarios puedan realizar su actividad. Entonces les ofrece este medio de financiamiento para que ellos puedan tener el uso de ese bien. Em, bueno, acá dice más de lo que ya dijimos. Después, bueno, el contrato de leasing está en el nuevo Código Civil y Comercial. Acá el código le, le da unos artículos desde el 1227 hasta el 1250 que están referidos a ese contrato. O sea, las estipulaciones, las cláusulas, los requisitos, todo lo que tiene que ver a ese contrato, lo pueden ver en esos artículos. Entonces, podemos ver la importancia que tiene este contrato y cómo se utiliza, que el Código Civil nuevo le da esa posibilidad. Canon, acá en el código, bueno, a las cuotas lo llaman canon y nosotros en contabilidad también. Eh, También acá vuelve a definir el contrato de leasing, es un convenio en función del cual el dador es la persona que le daba el bien al arrendador, sería el proveedor del bien, con la finalidad de otorgar financiamiento. Entrega la tenencia de un bien cierto y determinado para su uso y goce. O sea, le entrega la tenencia, no es que, acá dice clarito, o sea, no es que le entrega la propiedad del bien. Contra el pago de un canon y le confiere al tomador una opción de compra. El tomador es quien, uy, acá. El tomador es el tomador es quien sería en este caso el arrendatario. Bueno, es un método de financiación ventajoso, en especial para las pequeñas y medianas empresas, porque estas son las empresas que no van a tener la posibilidad o va a ser más difícil de que estas empresas compren un bien. Este, entonces le da esa financiación. Bueno, acá dice por falta de liquidez, esto es en el caso de que las empresas no tienen el efectivo, no tienen toda la cantidad, entonces este, le da esa financiación y de esta manera el empresario puede destinar los recursos, es decir, la empresa va a poder, en vez de gastarse todo su dinero en una maquinaria, va a poder destinar ese dinero a otro tipo de actividades, a inversiones, y también a la empresa le va a servir tener fondos líquidos porque en el caso de los inversores o acreedores. Y también, bueno, también sirve para renovar equipos, maquinarias. em, y también lo que decíamos de que lo bueno del leasing es que al final de ese contrato vos podés quedarte o no con el bien. Y si decidís no quedarte, también está bien porque puede ser porque esa máquina ya esté obsoleta, ya salió otra máquina con avances tecnológicos más avanzados, este, con tecnología más avanzada. Entonces, también esa es una buena opción. Em,
El objeto del contrato de leasing es amplio, ya que puede ser sobre cosas muebles, puede ser sobre inmuebles, sobre bienes inmateriales también, es decir, de marcas, patentes, y también sobre bienes tecnológicos, por ejemplo, la licencia de software. Bueno, esto es todo, se repite, digamos. Bueno, y el plazo, bueno, la periodicidad del canon también admite un criterio legal flexible. Em, y bueno, acá en el contrato se deben pactar las cuotas, que vimos que estas cuotas pueden ser iguales o pueden ser crecientes o decrecientes. Va a depender de qué es lo que estipulan cada una de las partes al inicio del contrato. Y puede ser mensual, bimestral, trimestral, y también va a depender de la naturaleza del contrato. La opción de compra, ya vimos también. Y bueno, acá tenemos las distintas modalidades que teníamos el leasing financiero y el operativo. Y acá también surgió otro tipo de leasing, que es leasing de retro. Este principalmente consta de... bueno, creo que ya estamos todos. Entonces estábamos viendo las distintas modalidades de leasing. Habíamos visto el leasing financiero. Acá lo principal que se tienen que acordar es que acá tiene que haber tiene que estar la figura de una sociedad financiera, que sería un banco, y también de que en este caso de leasing financiero, la opción de compra era más posible, ya que era ya que era un precio menor o un precio chico para comprar el bien. En cambio, en el leasing operativo, esa opción de compra es un poco más compleja, ya que hay que pagar una cuota un poco más grande que en el leasing financiero. Y después tenemos otras modalidades, que leasing de retro, o retro leasing. Acá, eh, básicamente, es cuando una persona que es dueña de un bien lo vende a otra persona, pero tiene la obligación, en el contrato tiene la obligación esa persona de vendérselo, una vez que el dueño haya pagado las cuotas, tiene que vendérselo al mismo dueño, a la misma persona que vendió ese bien. No sé si se entiende el último, no sé si lo logré explicar. Ustedes me dicen. ¿Puedes volver a explicarlo? Sí. O sea, el leasing de retro es como al revés, es como al contrario del leasing normal. Quiere decir, o sea, vieron que en el leasing normal nosotros tenemos
un arrendatario que va pagando las cuotas y al final puede ejercer la opción de comprar ese bien. Bueno, en este caso es al revés. Una persona vende su bien, o sea, su bien propio. Ese dueño, por ejemplo, una persona que es dueña de un inmueble, vende ese inmueble y en el contrato va a tener que estipular las cuotas que tiene que pagar y al final del contrato va a tener la opción de comprar de nuevo su propio bien. ¿Se entendió? Sí, sí, ahora sí. Bien. Em, bueno, eso sería, digamos, todo con respecto al leasing. No sé si tienen alguna otra duda. Si no, pasamos al otro tema. Mm, bien. Ahí se ve, ¿no? El power. Sí, 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 sí. Bien. Muy Sí, bien. Ok. Bueno, ahora pasamos a la unidad 8. Este, chicos, en leasing, básicamente es teórico. O sea, en el parcial no van a tomar eso, pero bueno, por las dudas, les sirve para el final o para los chicos que estén en la promoción. Eh, bueno, en la unidad 8 vamos a ver el control de la gestión de la administración financiera, en la administración financiera. Eh, ¿Cuál es la importancia de este control? Primero que nada, el control de gestión eh, se basa básicamente en comparar lo que se debería haber hecho, o sea, con lo planificado, con lo que se hizo. Es comparar la realidad con lo planificado, si es que se cumple o no. Y este control de gestión debe estar en todas las tareas de planeación, organización, coordinación de recursos y dirección. O sea, el control de gestión para tener una buena gestión en la administración financiera, tiene que existir un buen control que esté en todas las áreas de la empresa, ¿no? Y bueno, acá dice, es necesario un adecuado control de gestión. Bueno, el control de gestión y organización, en este caso, es cuando los directivos se aseguran de que esos recursos de que los recursos de la empresa y cómo estos recursos se utilizan de forma eficaz y eficiente y que se cumplan los objetivos de organización. Luego tenemos bueno, en este control de gestión y organización tenemos dos tipos de análisis. Tenemos el ex post y el ex antes. Bueno, en el ex post, que sería un control de gestión y organización posterior a los hechos, eh, se obtiene información, primero que nada, para saber qué recursos tiene la empresa y si es que esos recursos pertenecen o no a la empresa. Esto más que nada hay que relacionarlo con auditoría, porque es un auditor quien va a hacer este control. Y acá vamos a ver lo importante que es para la empresa que se realice un control. También sirve para saber información sobre, eh, o sea, saber cómo fue la performance de la empresa, comparar lo que se hizo con lo que se debería haber hecho, si es que se están cumpliendo con los objetivos. Entonces, tenemos los objetivos de este control, es la rentabilidad, es decir, saber
si la empresa va a ser rentable el próximo año, eh, la competitividad, es decir, para saber, para compararnos cómo estamos con otras empresas en comparación, pues estabilidad. eh, Esto más que nada tiene que ver con el principio de empresa en marcha, de que si la empresa va a tener estabilidad económica, si va a poder seguir funcionando, si va a tener estabilidad financiera. Bueno, y después tenemos el otro análisis de control, que sería en el caso del planeamiento, que sería ex ante, es decir, antes de que las cosas sucedan, se planifica con la información. Em, es decir, de qué forma se va a actuar durante el proceso durante el proceso de la empresa. Entonces se debe realizar un control en esa planificación y si es que la empresa va a poder seguir eh, ese planeamiento, ¿no? Em, y acá se va a utilizar, bueno, se va a planificar sobre la comercialización, es decir, cómo se va a vender, eh, es como que acá vamos a planear cuánto se va a vender, en qué forma se va a vender. Em, También se va a planificar sobre las funciones de compra y fabricación, que en este caso sería más que nada la función de producción. Se va a planear cómo se va a manejar el área de producción, cuánto se va a producir, en qué momento, las cantidades y eso, ¿no? Y después tenemos planeamiento en las funciones financieras, es decir, cómo se va a financiar la empresa para poder lograr la actividad. Todo eso debe estar planificado anteriormente, sí o sí. Bueno, dice, se debe crear un conjunto de sistemas de información que compare los resultados con lo planeado o con un parámetro, con el fin de tomar decisiones para efectuar el ajuste o corrección de la acción futura si ello fuera necesario. Es decir, este control es lo que ya mencioné antes, de que es comparar lo que se hizo con lo que se debería haber hecho. Y una vez obtenido esos resultados, si es que se hizo lo que se debería haber hecho, entonces no vamos a tener que realizar ningún ajuste, pero en el caso de que lo que se hizo con lo que se debería haber hecho es diferente, ahí vamos a tener que corregir, ajustar o dar recomendaciones a la empresa. Eh, Bien. Después, los pasos para un adecuado control de gestión es, primero que nada, vamos a tener que determinar un parámetro, es decir, el parámetro es con lo que vamos a comparar eh, lo que vayamos haciendo en la empresa, lo vamos a comparar con un parámetro, que en este caso puede ser un presupuesto. Entonces, vamos a comparar este presupuesto con lo que se va, por ejemplo, gastando realmente en la realidad y vamos a comparar de que sean iguales o que sean similares, en todo caso. Em, También vamos a tener que registrar la realidad, es decir, de que siempre tenemos que controlar de que lo que esté registrado sea lo que realmente sucedió, ¿no? O sea, eh, porque a veces hay casos en los que se registra de forma, por ejemplo, inflada los activos y tenemos que controlar si son realmente esos activos los que tenemos en la empresa. Y bueno, luego una vez que tenemos el parámetro para comparar la realidad, bueno, comparamos y determinamos si nos da un desvío, em, vamos a tener que
analizar si ese desvío o esa diferencia que existe entre el parámetro y la realidad es significativa o no. Em, si es significativa, vamos a decir de que hay que realizar una corrección y hay que ajustar ese desvío. Y bueno, si no es significativo, en ese caso em, se lo deja como está, pero también podemos recomendar a la empresa o advertir sobre ese desvío a la empresa. Entonces tenemos diferentes tipos de decisiones. Em, a la dirección le va a corresponder tomar decisiones estratégicas. Después a la gerencia general, decisiones de gestión, es decir, de cómo se va cómo se va a actuar durante el ejercicio. Después a la gerencia de área va a corresponder decisiones de mando. Y después a la gerencia de departamento y jefe de sección van a tener que hacer un informe de los desvíos que puedan encontrar y estos informes se los van a pasar a la gerencia de área para que éste tome las decisiones en cuanto a los desvíos. Bueno, uno de los reportes de gestión utilizados es el balance. Em, entonces, ¿de qué nosotros nos tenemos que fijar en el balance para poder compararlo, ¿no? Em, en el balance nosotros vamos a tener cifras presupuestadas, em, entonces ahí vamos a tener que ver eh, si la diferencia es significativa o no. Entonces vamos a analizar esas desviaciones y vamos a tener que fijarnos si vamos a tener que recomendar a la empresa que ajuste esas desviaciones, esas incorrecciones. ¿Se entendió lo que voy diciendo, chicos? De mi parte, sí. Bien. Sí, la verdad. Eh, bien. Entonces, ahora vamos a ver el control de gestión. Bueno, los peores negocios. Em, acá, bueno, vamos a ver distintos negocios que fracasaron o personas que tomaron malas decisiones y vamos a ver lo importante que es tener un control de gestión a la hora de, de tomar decisiones y para qué nos sirve, ¿no? Bueno, dice el rechazo al teléfono. Eh, Graham Bell había creado lo que luego se convertiría en uno de los hallazgos más importantes de las telecomunicaciones, el teléfono. En el año 1876 se dirigió a la Western Union, bueno, esto, para vender su flamante invento. Un interno de la compañía lo rechazó. Según él, el aparato tenía muchas cosas en contra para ser considerado un medio de comunicación y afirmó que el teléfono no valía nada. Bell decidió no darse por vencido y creó la Bell Telephone Company con sede en Boston. Año después, en 1892, logró realizar la primera conversación telefónica de la historia, aunque la Western Union Telegraphy Company quiso hacerle competencia a Bell con las mentes. Bueno, acá vemos cómo una persona se le ocurrió esa idea del teléfono y otra persona como que le tira cosas negativas o rechaza su invento. Entonces, esta persona no se rindió, e igual lo decidió crear a la convencida, a la compañía. Entonces, vemos que tomó una buena decisión. Entonces, como que no hay que hacerle caso a esas personas negativas, básicamente, o que te tiran mala onda. El no a los Beatles, esto habla de Dick Rowe, rechazó a los, a los Beatles, entonces
otra persona los tomó y después se convirtieron en en lo famoso que fueron, ¿no? Después tenemos el caso de Yahoo. Bueno, estos casos después los pueden leer ustedes, yo les voy a pasar sí, son muchos, pero les paso y para que vean, eh, les voy a pasar por WhatsApp. Falta otra diapositiva. ¿Están viendo la otra diapositiva? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, ahora vamos a analizar los ratios. No sé si ya hicieron conta 4, pero ahí también lo vemos. Eh, bueno, en este control vamos a ir obteniendo también otra herramienta que se puede usar para el control de la gestión en la administración financiera. Tenemos ratios, los ratios financieros. Tenemos distintos tipos de ratios, tenemos ratios de liquidez, de actividad, de apalancamiento y de rentabilidad. Básicamente, bueno, vamos a ir viendo lo que significa o lo que nos daría el resultado de ese ratio y la fórmula. Bueno, en ratios de liquidez, acá, bueno, tenemos que tener en cuenta que la liquidez es la capacidad que va a tener la empresa para hacer frente a los vencimientos o a las obligaciones que sean a corto plazo. Em, es decir, el efectivo o el dinero líquido, es decir, de fácil realización. Si una empresa con liquidez deficiente tiene un riesgo crediticio, ya que las empresas o los inversores o los prestadores no van a confiar en nuestra empresa si es que tenemos un índice de liquidez bajo, no van a querer invertir porque no vamos a tener la capacidad de pagar nuestras obligaciones a corto plazo. Eso es eso es algo muy negativo para la empresa. Em, Bien. Lara, Y ¿me acá, puedes pasar las diapositivas? sí, sí, le Ah, voy a bueno, pasar gracias. todas. Bueno, después tenemos el capital circulante neto. Los activos circulantes son aquellos activos que se espera convertir en efectivo o consumir en el transcurso de un año. Es decir, estos activos circulantes nosotros los tenemos que ver como los activos corrientes, son básicamente eso. Son aquellos activos que se van a convertir en efectivo en el término de un año o antes. Y los pasivos circulantes son aquellas obligaciones que también se van a tener que pagar o afrontar en el término de un año. Entonces, el capital circulante, a ver, acá tenemos la fórmula. Sí. El capital circulante neto va a ser igual al activo circulante menos los pasivos circulantes. Que esto básicamente son los activos corrientes menos pasivos corrientes. Em, Acá dice, para la empresa Wada SRL en el año 2003 fue de 64.600, ¿no? Y para el año 2002 fue de 60.000. Entonces, acá vemos cómo hay un aumento. Esto es favorable ya que vamos a tener mayor capital circulante
porque en el 2003 fue mayor que en el 2002. Y bueno, siempre chicos comparamos el año anterior con el año que estamos analizando. Después tenemos el ratio de liquidez corriente. Este coeficiente em, está sujeto a fluctuaciones estacionales, es decir, em, ay, esperen, tengo que poner el cargador. Bueno, seguimos. Em, Ratio de liquidez corriente, bueno, acá vamos a ver la capacidad que tiene la empresa para cumplir con las obligaciones a corto plazo. Y acá en este caso solamente es como el anterior, que también solamente toma en cuenta el activo corriente. Eh, a ver, esto es muy parecido al anterior, pero la fórmula de este es el activo corriente dividido el pasivo corriente. En el anterior era restando el pasivo corriente. Acá decimos, este nos va a dar un porcentaje, en cambio el anterior daba un número. No sé si notaron esa diferencia, pero el capital circulante neto, es el capital que tenemos después de, o sea, el activo corriente que tenemos después de haber pagado el pasivo corriente. Entonces nos queda dinero. En cambio, en este caso, es cuánto de estos activos corrientes, en qué porcentaje estos activos corrientes van a poder pagar estos pasivos corrientes. Por eso nos da un índice. Y dice, para el año 2003 fue 2,17 y para el año 2002 fue de 2,2. Entonces, hubo una ligera caída, si bien no es mucho, pero cayó. Bien. Después tenemos el índice de liquidez seca o ácida. Nosotros la estudiamos como ácida. En este caso se toma en cuenta lo verdaderamente líquido, es decir, se toma en cuenta el efectivo, los valores negociables y las cuentas a cobrar. Acá en este caso se saca o no se tiene en cuenta a los bienes de cambio. Eh, es decir, acá dice, el inventario no se incluye porque convertir las existencias en efectivo demanda mucho tiempo. Es decir, este índice lo que nos muestra es que, o lo que nos quiere decir es que los bienes de cambio no se los puede tomar como bienes líquidos, ya que en algunos casos venderlos demanda más tiempo. Entonces estaría mal tomarlos como líquidos. Entonces la fórmula sería el efectivo más los valores negociables más cuentas a cobrar. Eso sería, ustedes si se dan cuenta, en la parte del activo corriente, en los estados contables, en el estado de situación patrimonial, tenemos estas cuentas, tenemos caja y banco, tenemos créditos por venta, esas cosas, y también tenemos bienes de cambio. Bueno, acá lo quita. Entonces van a ser estas tres cuentas, estos tres rubros, divididos los pasivos corrientes.
Es decir, lo que analizaremos es cuánto de mi activo líquido, realmente líquido, quitando los bienes de cambio o los inventarios, va a poder hacer frente a los pasivos corrientes. Entonces acá tenemos el ejemplo de la empresa Wada SRL en el año 2003 fue de 1,26 y en el año 2002 fue de 1,3. Entonces podemos decir que se redujo ligeramente. Después tenemos lo que serían los índices de actividad, es decir, cómo se utilizan los activos. Se emplean para determinar en qué velocidad, eh, la velocidad de las partidas, la velocidad en que estos activos se convierten en ventas o en efectivo. Bueno, acá tenemos los ratios de cuentas a cobrar. Em, Vamos a ver la rotación de cuentas a cobrar y el periodo medio de cobro. Es decir, en qué periodo se cobran esas cuentas. Es decir, la rotación de cuentas a cobrar expresa la cantidad de veces por año que las cuentas a cobrar se convierten en efectivo. Dice, a la empresa le conviene tener una alta rotación de cuentas a cobrar, ya que eso significa que cobra a sus clientes en poco tiempo y puede invertir los fondos obtenidos. Es decir, este análisis, este índice de cuentas a cobrar nos va a demostrar si la empresa tiene cuentas a cobrar que son corrientes o no corrientes. La fórmula de la rotación de cuentas a cobrar va a ser ventas a créditos netas dividido el saldo medio de cuentas a cobrar. Entonces, para el año 2003 fue de 17.500. Acá a ver cómo sería esto. Es que acá falta algo en la fórmula, porque acá después tenemos que sacar las veces, ya más adelante lo vamos a ver, que después eh, es para sacar las veces que se cobró en el año, o sea, que cuentas a cobrar se cobró. Y dice, bueno, para el año 2003 fue 4,57 veces. En cambio, para el año 2002 fue de 8,16. Es decir, esto fue favorable ya que aumentó la cantidad de veces que cobraron en el año. A ver, no, al revés. Este es 2002. En el 2002 fue mayor, fue 8,16 y en el 2003 fue 4,57. Entonces disminuyó. Entonces dice, la caída de este coeficiente en 2003 es significativa y señala un serio problema de cobros. Es decir, que todas esas cuentas a cobrar que tenían corrientes se convirtieron en cuentas a cobrar no corrientes. En este caso sería, eh, eso puede ser por deudores morosos, deudores en gestión judicial o por deudores incobrables. Entonces, acá la compañía va a tener que reevaluar su política crediticia, es decir, de que va a tener que, va a tener que ver si es muy flexible eh, o empezar a dar créditos, pero a corto plazo. Bien, acá tenemos la fórmula. El periodo de cobro medio se saca haciendo los 365 días dividido la rotación de cuentas a cobrar, que es la que obtenemos en la fórmula anterior. Ese número lo ponemos acá, entonces ahí nos va a dar las veces en días, digamos. Em, Dice, para el año 2003, le dice,
convertir una venta en efectivo le llevó 80 días. En cambio, para el año 2002, convertir esa venta en efectivo le llevó 45 días. Entonces, acá vemos de que en el año 2003 le costó más tiempo o más días lograr convertir esa venta en efectivo. Eso es algo negativo. Después tenemos ratios de inventario. Dice una compañía que mantiene demasiadas existencias, tiene atados a su inventario fondos que podrían invertir en otro lugar. Esto es básicamente lo de inmovilización, de que a una empresa no le conviene tener demasiada estructura en bienes de cambios, sino que ya que ese va a ser un capital inmovilizado, entonces hay que analizar bien cuánto de existencia es lo que le conviene tener a una empresa, ver el tipo de actividad y, y, y bueno, el nivel de operación que tiene, el nivel de ventas que tiene. Entonces, porque ese dinero la empresa lo puede invertir en otro tipo de actividades, como en inversiones, por ejemplo. Además, almacenar bienes de cambio también supone un elevado costo de mantenimiento y también puede ser que ese bien de cambio se convierta en obsoleto. Eh, y por otro lado, si el nivel de existencia es demasiado bajo, la compañía se expone al riesgo de perder clientes por falta de mercadería. Es decir, acá la empresa tiene que analizar cuánta mercadería tiene que tener y ver cuántas son sus ventas, analizar, digamos, si es que vende mucho y eso. Entonces, la rotación de inventario es los costos de los bienes vendidos dividido el saldo medio de inventario. Y este saldo de medio de inventario se obtiene sumando el saldo inicial y el final y dividiéndolo por 2. En 3 minutos se corta, chicos, así que vamos a tener que ingresar de nuevo. Entonces, para el año 2002, la rotación fue de 1,26 veces, en cambio para el año 2003 fue de 1,5 veces. Acá vemos que se redujeron las veces en las que, a ver acá, acá vamos a sacar, digamos, los días. 365 días dividido la rotación del inventario. Entonces acá tenemos en 2002 fue de 289,7 días. En 2003 fue de 348 días. La prolongación de la permanencia señala un riesgo de obsolescencia potencialmente mayor. Es decir, que estos inventarios no se vendieron, o sea, en el 2003 se vendieron, la rotación fue de 348 días. En cambio, en el 2002 su rotación era de 290 días. Entonces vemos de que hay una obsolescencia o hay una inmovilización. Después tenemos la rotación de activos. Em, Sirve para evaluar la eficiencia con la que una compañía usa su base de activos para generar ingresos. La rotación de activos significa las ventas netas dividido el saldo medio de activos. Acá tenemos una comparación del 2002, fue de 0,51 y en el 2003 fue de 0,36. Entonces podemos decir que en el 2003 estos activos se utilizaron menos, es decir, cayó significativamente. Y acá habría que ver cuáles fueron los motivos o las razones, ¿no?, por la que cayó esa utilización de los activos.
Mm, bien. La liquidez y la actividad y su interrelación con las ganancias. Bueno, acá entre el riesgo de liquidez y el rendimiento hay un dilema, dice. Ya va a terminar, chicos, la reunión. Yo creo que no entra. Em, Creo que era el 8, ¿no? ¿Cuándo el parcial, no? A ver, Ah, ahí me fijo. Sí, el 8 es el segundo parcial. O sea que les queda una clase más con el profe, que ahí seguro van a ver práctica. Eh, no sé qué otro tema entraría, o sea, sé que entra presupuesto de caja y no sé, lo que le dé el viernes que viene, eso va a entrar. gracias, gracias. Bien. Em, bueno, ahora vamos a ver el índice ratios de apalancamiento. Tenemos de solvencia y bueno, eso básicamente es deuda a largo plazo. Entonces decimos la solvencia es la capacidad que va a tener la empresa para afrontar a los pasivos de largo plazo. Em, y este análisis se va a completar con la estructura financiera y operativa a largo plazo de la empresa. Es decir, en el estado de situación patrimonial vamos a fijarnos las deudas que tengamos a largo plazo. Y también este índice va a considerar el nivel de endeudamiento a largo plazo que tiene la empresa. Es decir, si es que va a poder, si es que va a ser solvente con respecto a las deudas a largo plazo. Bueno, después dice ratio de deuda. El ratio de deuda compara el pasivo total con el activo total. Em, y nos muestra en un porcentaje eh, los fondos que se obtuvieron de fuentes de préstamo. A los acreedores les conviene que el ratio de deuda sea menor porque así estarán más protegidos contra pérdidas si la empresa quiebra. Entonces es conveniente que este ratio de deuda sea menor. El ratio de deuda entonces decimos que es el pasivo total dividido el activo total. Eso nos va a dar un índice, un porcentaje. Entonces, para el 2002 fue de 0,63 y para el 2003 fue de 0,62. Entonces, podemos decir que hubo una mejora, aunque sea poco, pero hubo. Este, el nivel de endeudamiento es mejor con respecto al total del activo. Bien. Después tenemos, hay otro tipo de ratio que es la deuda y el patrimonio. Em, este ratio es una importante medida de solvencia que si la estructura de capital de la empresa contiene un grado elevado de deuda, la empresa podría tener problemas para afrontar los vencimientos de los intereses y los nominales de sus deudas. Acá tenemos la fórmula que es
pasivo dividido patrimonio neto. Eh, y podemos ver que se mantuvo constante prácticamente. Esto creo que no lo vimos ni en conta 4 porque esto no lo toman, chicos. Pero bueno, la cobertura de intereses dice, expresa cuántas veces las ganancias antes de impuestos cubren los gastos en intereses. Bueno, y la fórmula sería beneficio antes de intereses e impuestos. Ese número lo sacan del estado de resultado antes de impuesto a las ganancias y antes de intereses, dice. Dividido los intereses que ustedes tengan, divididos los intereses. Y acá decimos que en el 2002 fue de 11 veces y en el 2003 fue de 9 veces. Esto, análisis, bueno, de los ratios de rentabilidad, dice, una señal de que una empresa goza de buena salud financiera y está siendo dirigida con eficacia es su capacidad para extraer ganancias y rendimientos satisfactorios de sus inversiones. Es decir, las ganancias, o sea, em, si tenemos un buen índice de rentabilidad, significa que la empresa obtiene buenas ganancias de sus inversiones. Y acá tenemos el margen de beneficio, que es la relación entre los ingresos netos y las ventas netas. Eh, Indica la rentabilidad de los ingresos y también nos va a indicar cómo fue el desempeño operativo de la empresa, si es que fue eficiente o no. Bueno, este margen de beneficios se calcula los ingresos netos dividido las ventas netas. En el 2002 fue de 11,76% y en el 2003 aumentó, es decir, que mejoró en un 12%. Nada prácticamente, pero bueno. La rentabilidad sobre activos o retorno de la inversión. Indica la eficiencia con la que la dirección ha aplicado los recursos disponibles a la obtención de ingresos. Expresa la rentabilidad de la empresa. Entonces, es la eficiencia que tiene, digamos, la empresa para obtener ingresos aplicando recursos. Y esta rentabilidad sobre activos se calcula haciendo la utilidad antes de intereses e impuestos dividido el total de activos. O también otra forma sería la utilidad neta dividido el total de activos. Mm. La rentabilidad sobre el patrimonio neto o retorno del capital mide el rendimiento obtenido por los accionistas ordinarios o los dueños de la empresa sobre la inversión. Es decir, cuál fue la ganancia de la inversión que hicieron. Y la fórmula sería la utilidad neta dividido el patrimonio neto. Decimos que en el 2002 fue un 16% y en el 2003 se redujo a un 11,35%. Es decir, esto es algo negativo porque quiere decir de que el rendimiento que obtuvieron de las inversiones fue menor, en menor porcentaje. Y bueno, eso sería todo.
Después también el profe me pasó como un seminario de actualización, pero eso más que nada hablaba de, eh, espere, eso más que nada habla del análisis financiero y este, les voy a pasar también las filminas en el grupo. Así que eso sería todo, chicos. Bueno, gracias, Lara. Bueno, gracias a ustedes. Una consulta, Sí. el teórico también se rinde Sí. el mismo día. Sí, yo creo que sí, pero igual una de esas si le dicen al profe, capaz que sí, sí da esa opción de rendirlo otro día. Pero yo creo que sí, porque como, o sea, me dijo que yo vaya a tomarles el parcial y digamos, si es presencial, rinden ahí nomás también, el mismo día. Y Um, sí, además creo que también tienen que recuperar algunos chicos del primer parcial, entonces seguro va a ser el mismo día ese teórico del segundo parcial. Y el recuperatorio seguro va a ser otro día. bueno, bueno, gracias. De nada. ¿Tienen alguna otra duda, chicos? De mi parte no. Bueno, gracias. Chao, hasta Em, luego. Chao, hasta luego.